Seguro que alguna vez has pensado que poner tu dinero en el banco es la clave para hacerlo crecer. Parece lógico, ¿verdad? Pero lo que no te cuentan es que esta estrategia, que suena tan simple, tiene un lado oculto. Cuando haces un depósito en el banco, recibes un interés, es decir, algo de dinero extra por prestarle tus ahorros. A primera vista parece una excelente idea. Sin embargo, detrás de esta fachada hay una realidad que no puedes ignorar. Mientras tú guardas tu dinero confiado, el gobierno te está robando silenciosamente con la inflación. Es decir, los constantes aumentos en los precios de los bienes y servicios. Aunque veas que tu cuenta bancaria crece gracias a los intereses, esto no significa que puedas comprar más cosas que antes. ¿Por qué sucede esto? Vamos a desglosarlo paso a paso. En economía existe un concepto llamado tasa de interés real, que es básicamente el resultado de restar el efecto de la inflación a la tasa de interés que pagan los bancos por los depósitos que les hace la gente. Puede que suene a chino clásico, pero en realidad es muy simple. Supongamos que decides depositar $100 en el banco, que paga una tasa de interés del 2% anual. Es decir, que al finalizar tu depósito, o sea, después de un año, tendrás $102. Los $100 que depositaste más los $2 de los intereses. Hasta aquí todo marcha bien. Has obtenido dinero simplemente guardándolo en el banco. Pero si ahora tienes en cuenta que la inflación durante ese tiempo fue, digamos, del 8%, ¿tu depósito fue una gran inversión? La respuesta es que no. Antes, cuando tenías $100, podías comprar 50 chocolates a $2 cada uno. Sin embargo, si este año la inflación fue del 8%, significa que los chocolates ahora cuestan $2.16. Y con tus $102 solo puedes comprar 47 chocolates. En otras palabras, tienes más dinero que antes, pero la capacidad de compra de estos billetes ha caído. Cuando la tasa de inflación es mayor a la tasa de interés, se dice que la tasa de interés real es negativa. Ahora puedes comprar menos cosas que antes. Mientras que, cuando ocurre lo contrario, o sea, cuando la inflación es menor al interés que paga el banco, la tasa de interés real es positiva. Tener en cuenta este concepto es muy importante a la hora de invertir, porque tu objetivo como inversor, ya seas principiante o experto, debe ser siempre ganarle a la inflación. Es decir, tratar de que tus ganancias estén por encima del aumento de los precios. Ahora bien, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos años? ¿Habrá sido una buena idea dejar tu dinero en el banco? Este gráfico nos muestra la tasa de interés real de Francia, Alemania, Japón, Estados Unidos y Reino Unido desde 1982 a 2022. Podemos ver cómo estas 5 potencias económicas, hasta 2009, tuvieron casi siempre una tasa de interés real positiva. Es decir, que el interés que pagaban los bancos era mayor a la inflación. Sin embargo, desde el año 2010, estas tasas han sido mayoritariamente negativas. La inflación superaba a la tasa de interés. En términos sencillos, ni siquiera en los países más ricos del mundo es buena idea depositar el dinero en el banco. La historia cuenta que fue J.P. Morgan, un famoso banquero americano, quien dijo: "El oro es dinero, todo lo demás es crédito". En otras palabras, los metales preciosos como el oro son los que realmente tienen valor, y acumularlos genera riqueza, mientras que los billetes emitidos por los gobiernos son simplemente un medio de pago. Es decir, solo sirven para comprar bienes y no conviene guardarlos porque pierden valor debido a la inflación. ¿Sabes por qué la gente confía en el dólar? Porque lo ven como algo valioso para guardar y usar en el futuro. Pero aquí hay un problema. El gobierno americano, durante los últimos años,
ha estado imprimiendo dinero como si no hubiera un mañana para pagar sus gastos, ya sea construir un puente o pagar los salarios de sus empleados. ¿Cuál es el problema con eso? Que a medida que se imprimen más billetes, el dólar tiende a perder su valor. Desde el 2001 al 2024, el precio de los bienes y servicios en los Estados Unidos se incrementó casi un 80%. Pero ¿cómo le habrá ido a los metales preciosos, como por ejemplo el oro? Durante este mismo periodo de tiempo, una onza de oro que se ubicaba en $264 a principios de 2001 se ha incrementado más del 50%, superando los $1.000 en 2024. Es decir, que si una persona hace 23 años hubiese invertido $1.000 en oro, hoy tendría unos $6.000. Claramente, el precio del oro fue muy superior a la tasa de inflación norteamericana. Según PrimeXBT, un sitio en línea para invertir en bolsa, el precio del oro podría multiplicarse por más de 5 y superar los $8.000 para el año 2032. Visto cómo, a pesar de que la inflación está fuera de control durante los últimos años, el oro ha tenido muy buenos rendimientos. Ahora bien, la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo podemos invertir en oro? Después de todo, nosotros no estamos interesados en descubrir una mina, simplemente queremos ganar dinero. Bueno, hoy en día, gracias a los avances tecnológicos, cualquier persona puede invertir en oro a través de su ordenador y sin moverse de casa. Ya no es necesario comprar el metal físico y conservarlo. Una manera rápida de hacerlo es comprar acciones de empresas que se dedican a la industria del oro. Cuando compras acciones, estás adquiriendo una pequeña parte de la empresa. Entonces, si a la empresa le va bien, sus acciones aumentarán de valor y así ganarás dinero. Estas acciones suelen replicar el movimiento del oro, es decir, que cuando el precio del oro sube, sus acciones también lo hacen. Un ejemplo es Franco-Nevada Corporation, una empresa canadiense que invierte dinero en proyectos mineros a cambio de recibir una parte de los ingresos generados por la venta de los metales extraídos. Las acciones de esta compañía, que cotizaban en $17 en 2007, se incrementaron más de un 600%, superando los $100 en enero de 2024. La segunda idea de inversión para este año son las materias primas industriales. Estos materiales, como el cobalto, el níquel, el cobre y muchos otros, son esenciales para diversas industrias y seguramente tendrán un rol importante en la economía mundial durante los próximos años. Probablemente el mejor ejemplo sea el litio, a menudo llamado el nuevo oro blanco. El litio es un elemento químico utilizado en la fabricación de baterías recargables, vidrios y cerámicas especiales, en algunos tratamientos psiquiátricos y en muchas otras industrias. Forma parte de cerca del 95% de las baterías de todo tipo, desde teléfonos celulares hasta automóviles. En el año 2020, el precio del carbonato de litio para baterías, que valía $8.000, se multiplicó por más de 8 veces en tan solo 2 años, superando los $70.000 en 2020-2022. ¿Qué significa esto? Tener alguno de estos materiales en tu lista de inversiones puede ser una jugada inteligente, porque en los próximos años el mundo dejará de usar combustibles fósiles como el petróleo, para pasar a utilizar energías renovables como la solar y la eólica. Ha disparado la demanda de materias primas en los últimos años. Al igual que en el caso de los materiales preciosos como el oro y la plata, no todos pueden invertir grandes cantidades de dinero en estas materias primas ni almacenarlas físicamente. Por lo tanto, una buena forma de invertir en este tipo de materiales es comprar acciones de compañías relacionadas con estas industrias. Por ejemplo, Mineral Resources Limited
Es una empresa australiana dedicada a la minería del litio, la energía y otras materias primas. Las acciones de esta compañía, que cotizaban a $15.40 en febrero de 2019, se han incrementado más de un 280%, llegando casi a los $60. Si hubieses invertido solamente $200 en acciones de esta compañía, hoy tendrías casi $800. Nada mal, ¿no? La tercera oportunidad de inversión para 2025 son las monedas. ¿Refugio? Aquí nos referimos a aquellas monedas que los inversores consideran como opciones seguras y estables durante periodos de crisis financiera. Es decir, son monedas que suelen mantener su valor en comparación con otras. Un ejemplo de este tipo de moneda es el franco suizo, en épocas de caos y desorden financiero. Por ejemplo, durante la crisis financiera del 2008, muchos millonarios suelen enviar su dinero directamente a Suiza. ¿Por qué hacen esto? Pues para evitar que su dinero pierda valor. Este gráfico nos muestra la cuenta financiera que indica la cantidad neta de dinero que ingresa a Suiza en lo que se refiere al tamaño de su economía. Pasó del 0,54 por en 2008 al 8,8 en 2018. 2009. Para que se entienda mejor la cantidad de dinero proveniente del extranjero que ingresó al país durante la crisis de 2008 se multiplicó por 16. El franco suizo es una moneda de refugio en estas situaciones difíciles en febrero de 2022. Estados Unidos y la Unión Europea impusieron sanciones a Rusia por la agresión a Ucrania. Se trataba de medidas que prohibían al gobierno ruso acceder a los mercados financieros europeos y un embargo comercial. Entonces, cuando un país no puede comprar o vender hacia Estados Unidos, no es necesario que tenga dólares. Ahora imagina que ese país es una potencia mundial como Rusia. Eso causó que el franco suizo fuese demandado por casi todo el mundo. Debido a la estabilidad económica y política de Suiza, su sólido sistema bancario y su papel clave en la economía mundial. Suiza ha sido la cuna de varias empresas importantes en distintos campos, desde alimentos como Nestlé hasta finanzas como Versus, una de las mayores instituciones financieras del mundo. Todas estas grandes compañías generan una demanda de francos suizos en el comercio internacional. Y así se fortalece el valor de la moneda. Pasó de valer 1,6 estadounidenses en marzo de 2023 a casi 1,20 en diciembre. Los que tenían francos suizos incrementaron su riqueza en unos meses sin tener que hacer nada. Ahora entiendes por qué los ricos suelen guardar su dinero en bancos de Suiza. Sencillamente porque prefieren tener su riqueza en francos suizos y no en dólares. La cuarta idea de inversión es comprar deuda del gobierno cuando un gobierno gasta más dinero de lo que recauda en impuestos, cobrándole el dinero con un poco de interés. Por ejemplo, en el caso del gobierno norteamericano, emite lo que se conoce como bonos del tesoro. Estos bonos se consideran como la inversión más segura del mercado. ¿Por qué bueno? Se cree que el gobierno de los Estados Unidos puede imprimir todos los billetes que quiera. Por lo tanto, siempre tendrá recursos para poder pagar su deuda en dólares. Pero ¿qué hace el gobierno de otros países que no pueden imprimir dólares para pagar sus préstamos? El gobierno de cualquier nación siempre tratará de cumplir sus deudas. Si el gobierno no paga sus deudas, puede generar consecuencias graves para el país, ya que la gente deja de confiar en él, los intereses suben como ahora nadie quiere comprar en los bonos del gobierno. Suben el interés para conseguir atraer. Pero claro, esta subida de intereses también afecta a los intereses que piden los bancos cuando les piden un préstamo. Así que la economía tendrá menos inversión y crecimiento. Por lo tanto, los gobernantes siempre tratarán de pagar sus deudas para evitar tener todos esos problemas. Podríamos decir, entonces, que una de las formas más seguras de invertir es simplemente prestarle dinero al gobierno de Estados Unidos.
no deberías confiar en cualquier gobierno. Otra opción es invertir en acciones y fondos de inversión. Probablemente esta sea la forma más fácil de poner a trabajar tu dinero, tal como mencionamos antes. Las acciones son como pequeñas partes de empresas que cotizan en la bolsa. Y cuando a estas compañías les va bien, tú ganas dinero, pero hay algo importante que debes saber. No todas las acciones son iguales en el mercado de valores. Hay dos tipos de acciones de valor y acciones de crecimiento. Las acciones de crecimiento, como las de tecnología, por ejemplo, son más arriesgadas porque se centran en ideas y tecnologías innovadoras que podrían no funcionar. Por otro lado, las acciones de valor, como la empresa Nucor, que se dedica a los metales industriales, son más estables porque hay una demanda constante de esos metales. Las acciones de valor también tienen una ventaja adicional, los dividendos. Estos son pagos que te dan las empresas simplemente por ser dueño de sus acciones, pero claro, investigar todas las acciones por tu cuenta puede ser complicado y lleva mucho tiempo. Aquí es donde entran los fondos de inversión, que son una especie de club, donde muchas personas o compañías ponen su dinero a invertir para que un grupo de especialistas en finanzas administre ese dinero para tratar de hacerlo crecer. Por ejemplo, con el dinero obtenido. El fondo decide comprar acciones que cotizan en la bolsa si luego esas acciones suben de valor o cobran dividendos. Esta ganancia será repartida entre todas las personas o empresas que aportaron el dinero inicial. Estos fondos son ideales para inversores promedio o sin experiencia en finanzas porque te permite invertir en muchas empresas sin tener que hacer toda la investigación tú mismo. Un ejemplo es BlackRock Grad Fund, que con una ganancia del 42% fue el fondo norteamericano con mayor rendimiento en 2023. Este fondo está compuesto por acciones de grandes compañías como Microsoft, Amazon, Nvidia, Visa y muchas otras más. Otra alternativa para este 2025 es comprar tierras y bienes raíces, muy a menudo. Los expertos en finanzas suelen decir que la tierra es un bien que nunca pierde valor. Y la razón es simple, es escasa y muy útil. Necesitamos terrenos para viviendas, escuelas, fábricas y hasta para sembrar, y con más gente viviendo en este planeta la demanda nunca baja tanto. Los terrenos como las propiedades son una buena manera de proteger contra la inflación. En 1992, el promedio de las casas, que era de 119.500, se ha incrementado casi un 250% hasta llegar a los 417.000. Tener algo de inversión en bienes raíces es como una especie de seguro para que tu dinero no pierda valor con la inflación. Sin embargo, la mayoría de los pequeños inversores no piensan dedicarse al sector inmobiliario porque creen que para poder invertir en este sector es necesario tener mucho dinero. Pero ¿es realmente cierto? La verdad es que no, porque actualmente existe algo llamado REIT, que significa Real Estate Investment Trust. En inglés, un REIT es básicamente un grupo de personas que juntan su dinero para invertir en propiedades inmobiliarias. De este modo, permite que personas que no tienen decenas de miles de dólares ahorrados puedan invertir en el mercado inmobiliario sin tener que comprar una casa entera. Piensa en un REIT como un fondo de inversión, pero en lugar de invertir en acciones, invierte en bienes raíces. ¿Cómo funciona? Compran y gestionan propiedades como edificios de oficinas, centros comerciales, hospitales o incluso lugares de cuidados para personas mayores, y luego los ingresos que generan estas propiedades se distribuyen entre los inversionistas del REIT. Por ejemplo, Ventas Inc. es un REIT que opera en la industria de la salud. Básicamente se dedica a comprar viviendas para personas mayores, edificios de oficinas médicas y otras propiedades, y ganar dinero, alquilas. Y finalmente,
La sexta idea de inversión para este año son los bienes coleccionables. ¿Te has preguntado alguna vez por qué hay personas que invierten en cosas como autos clásicos, obras de arte raras, bolsos de lujo hechos a mano, relojes de edición limitada o incluso en primeras ediciones de libros históricos? Estos productos son lo que se conoce como coleccionables. Y aunque a veces resulta difícil entender por qué alcanzan precios tan elevados, hay un factor clave detrás de su valor: la escasez. Estos son artículos que ya no se fabrican más y si están en buen estado y hay suficiente demanda, pueden valer una fortuna. Por ejemplo, un auto nuevo pierde valor tan pronto como lo sacas del concesionario. Pero con los bienes coleccionables, las reglas son completamente diferentes. Los coches antiguos, por ejemplo, funcionan como el buen vino. Su valor aumenta con el paso del tiempo. Un caso emblemático ocurrió en 2020, cuando un Porsche 911 Carrera RS 2.7 de 1973 se convirtió en uno de los autos más caros jamás subastados, vendiéndose por $14 millones. Este modelo, considerado una joya del automovilismo, es un ejemplo perfecto de cómo los coches clásicos pueden aumentar exponencialmente su valor con el tiempo debido a su exclusividad y excelente estado de conservación. De manera similar, en 2021, el cuadro Jinete en la playa de Vincent van Gogh se vendió por más de $150 millones, consolidándose como una de las obras de arte más caras jamás subastadas. Este cuadro es un claro ejemplo de cómo la escasez y el reconocimiento de un artista legendario pueden convertir una pieza en un activo extremadamente valioso. Las personas adineradas no dudan en gastar grandes sumas en estos objetos de edición limitada, porque los consideran verdaderos tesoros que nunca pasan de moda. Para ellos, estas inversiones son como un boleto a ganancias millonarias, siempre y cuando encuentren al comprador adecuado. Ahora es posible que pienses que invertir en coleccionables y venderlos por sumas extraordinarias parece un sueño inalcanzable para la mayoría de los inversores. Pero en la actualidad, existen plataformas en línea como Whatnot, donde puedes comprar y vender productos coleccionables, desde bolsos de lujo hasta ropa vintage, a través de subastas. Con esto, hemos llegado al final de nuestro listado de 6 ideas de inversión, para que en 2025 no caigas nuevamente en la trampa de los bancos, quienes retienen tu dinero durante años y luego te devuelven intereses que ni siquiera compensan lo que pierdes por culpa de la inflación. Entonces, ¿seguirás dejando tu dinero en un banco? Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte, darle me gusta y activar la campanita para no perderte más contenido sobre finanzas y dinero. Gracias por tu tiempo.